Hola amigos de YouTube, siguiendo con nuestra serie de Excel fácil, hoy vamos a ver una serie de cosas que son bastante utilizadas, como son las referencias relativas, las referencias absolutas, las mixtas, las diferencias entre ellas, los nombres de rango y aprovecharemos para ver también la diferencia entre lo que es rellenar y lo que son series. Esto último de una manera somera porque ya le dedicaremos algún tutorial específico para ello, pero de momento vamos a tocar esto y lo vamos a tocar porque si de algo sirve una hoja de cálculo es para mover gran cantidad de datos y gran cantidad de cálculos haciendo una sola fórmula y copiando. Esa es la gran ventaja. Entonces depende de lo que yo quiera obtener, debo de copiar con referencias absolutas, relativas o mixtas. Para eso vamos a empezar a ver ejemplos. Me explico. Yo tengo aquí una tablita, esto por supuesto podría ser mucho más grande, pero con un ejemplo sencillo se ve mejor. Entonces, como decía, la ventaja es que yo hago la fórmula una vez o la hago en una línea y luego copio hacia abajo, sobre todo cuando tenga que usar funciones complicadas. Vemos aquí que tenemos un supuesto en que hay un artículo, una cantidad, un precio, un importe, un descuento y un neto. Esto ya os habréis imaginado, bueno, son una serie de artículos, unas cantidades y esto es el precio. Y entonces os habréis imaginado que aquí, pues la fórmula que hay que poner es muy sencilla, que es darle al igual o al más, da lo mismo, y hacemos clic aquí, después pulsamos el asterisco, que es el signo de por en Excel, y hacemos clic acá. Damos Enter y ya nos ha calculado la cantidad, la fórmula. Bien, pues primera forma de copiar, referencias relativas. Si yo copio hacia abajo, espero a que esta cruz que tengo, que es la típica de Excel, se cambie a esta pequeña y en este punto que aparece en la celda abajo, pincho y arrastro hacia abajo. Y cuando suelto, si nos fijamos, me está copiando la misma fórmula, pero haciendo referencia a las otras celdas. Vamos a ver, acordaos de la auditoría, el tutorial del otro día, si yo pincho aquí, me hace referencia a esto. Cualquier otra celda que yo pinche, con esto veo que yo he copiado de aquí hacia abajo. Pero el programa, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Vamos a sacar también esta y ya sacamos todas. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el programa? Pues suponiendo que la forma en que yo le pongo no le he dicho otra cosa, y es que cuando yo copio hacia abajo supone que tiene que tomar la posición de las celdas y hacer la misma operación con la posición relativa de las celdas que tiene. Si os fijáis, la posición de esta parte de abajo es semejante a la esta de aquí arriba y semejante a esta y semejante a esta. O sea, que si yo tengo aquí una fórmula que me opera estas dos celdas de la izquierda, cuando yo copio hacia abajo, tal cual, así, con esta nomenclatura, C6 por D6, sin poner nada más, que para diferenciar ahora veremos hay que usar el signo del dólar, me va a hacer todo igual, mirando a la izquierda. Y entonces, en este caso, a la izquierda. Va a hacer la operación tomando las celdas con la posición relativa. Si esta venía de esta y esta, cuando yo baje aquí va a hacer esta y esta, y cuando yo baje aquí esta y esta. Voy a quitar las flechas. Bueno, entonces ahora tenemos aquí una casilla que dice descuento. ¿Qué descuento vamos a hacer? Según nos han dicho, el descuento que tengo que hacer es el 10%, o sea que es esta celda de aquí. ¿Qué pasa ahora si yo
trato de copiar con referencias relativas. Lo suyo sería coger esta celda y decir esta primera, esta de aquí, y doy un intro. Y efectivamente el descuento serían 10 lo que sea. No vamos a entrar en la moneda. Pero ¿qué ocurre si yo hago lo mismo ahora que copio hacia abajo? Fijaros lo que ha pasado aquí. Dice, aquí no pone nada, o sea, 0. Aquí pone 0 y aquí da un error de valor. Fijaros en las fórmulas. Si yo vuelvo a sacar las flechas, mirad lo que ha pasado. Como esta celda venía de esta y de esta de aquí, la siguiente ha interpretado que yo quiero hacer lo mismo, fórmulas con referencias relativas. Bueno, pues se viene a esta de la izquierda y a esta que está allí justo debajo. Cuenta las celdas que hay, pues si esta era 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 a la izquierda, pues esta igual 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 a la izquierda y viene. Y esta celda, pues lo mismo. ¿Y por qué pone aquí 0? Pues porque lo que sea por 0, 0, lo que sea por 0, 0. ¿Y aquí por qué da error de valor? Porque yo muestro la flecha y esto por una literal, pues no sabe lo que es. Da un error. Quito las flechas, voy a borrar esto de aquí y aquí es cuando, al yo hacer la fórmula, tengo que distinguir entre si la referencia va a ser relativa, absoluta o mixta. Cuando yo quiero que una serie de celdas, al copiar hacia abajo o hacia la derecha o hacia los dos lados, apunte siempre a la misma, esta celda de aquí, lo que tengo que hacer es, por así decirlo, clavar esa celda. ¿Cómo hago yo eso? Cuando estoy haciendo la fórmula, fijaros que esta es la D2, cuando estoy aquí encima de la D2, si yo pulso la tecla de función F4, una vez, otra, fijaos que me va cambiando de dejar la celda tal cual, de poner $D$2, de poner $D$2 o de poner $D2, es cíclico. En este caso, como lo que yo quiero es que siempre me apunte a esta celda de aquí, pulso una vez y tengo que dejar la celda clavada. ¿Cómo clavo yo la fila y la columna? Poniendo el signo del dólar delante, tanto del nombre de la columna como del número de la fila. Yo ahora doy Enter y aparentemente no me ha variado nada respecto a antes, pero cuando yo ahora me pongo aquí, pincho y arrastro para copiar, veo que no me da ningún error y que me lo ha calculado perfectamente. Y ahora, si voy a la auditoría, pongo las flechas, mirad como todas las celdas apuntan a esta. Todas apuntan a esa celda. Me coge la de la izquierda. Fijaros que aquí esta primera celda no tiene ningún dólar. Luego esa referencia es relativa. Por lo tanto, según voy copiando hacia abajo, va muestreando la celda de la posición relativa a la izquierda. Pero como la otra celda tiene puesto el dólar delante, tanto de la columna como de la fila, va siempre a mirar a la misma. Mirad también qué útil es lo que vimos el otro día de la auditoría para ver, sobre todo discernir entre referencias relativas y absolutas. Aquí se ve claramente que todas estas celdas, la primera, la que no tiene dólares en ninguna de los dos nombres, ni en la E, o sea, ni en el nombre de la columna ni en el nombre de la fila, va buscando su posición relativa según tenía la primera de la que he copiado. Pero la segunda celda de la operación, como tiene los dólar delante de la columna y de la fila, el programa interpreta que tiene que buscar en el mismo sitio, luego ya no se mueve. La referencia es absoluta. Y así es como funcionan. Voy a quitar las flechas.
las referencias absolutas y relativas. Y aquí pues diríamos lo mismo, esta fórmula sería restar esto del descuento. Así que pongo un igual a y digo esto menos esto de aquí, doy un intro y ya está. Y ahora vuelvo a copiar con referencias relativas, porque todas tienen que hacer referencia a sus celdas laterales de la izquierda según su posición. Por lo tanto, si ahora hiciéramos en la auditoría en cualquiera de ellas, igual que en el primer caso, me mira las dos celdas que tiene a la izquierda. Y así es como hacemos para copiar. Daos cuenta que aquí hay 4 filas, pero en una tabla de 200 esto es fundamental, que las direcciones de las celdas y las referencias relativas y absolutas estén bien colocadas, porque si no, no hacemos nada. Aquí abajo también os habéis imaginado que lo que voy a hacer es poner una autosuma. Simplemente cojo la autosuma, doy al enter y ahora pues igual que de la otra manera, como la autosuma quiero que según voy copiando hacia la derecha me haga referencia a las que tiene arriba. Como no tengo que enclavar nada, simplemente pincho y arrastro hacia la derecha, y de la misma manera que antes, pues mirad que esta era la primera y todas me las ha copiado igual, haciendo referencia relativa a las celdas que tiene en su posición relativa respecto de la celda de la que copié. Bueno, pues esta es el primer punto del tutorial que teníamos aquí. Bueno, el primero y el segundo. Hemos visto diferencia entre referencias relativas y absolutas. Pues ahora vamos con las referencias mixtas. Para ello nos venimos aquí a esta hoja y aquí tenemos un ejemplo de referencias mixtas en el cual, según las compras efectuadas, aquí arriba, tendríamos unos descuentos. Para rellenar esta tabla, pues tendríamos que ir multiplicando este por este, este por este, este por este, algo como esto, por ejemplo. Diríamos, sería igual a esta celda de aquí multiplicada por esta celda de aquí. O sea, la B8, que es esta, por la C7, que es esta. Y esta, evidentemente, sería también la B8 por la D7. Algo como esto. Decimos igual a esta por esta. Bien. Pero claro, yo Excel lo quiero para, como hemos dicho siempre, hacer una fórmula y poder copiar hacia la derecha y copiar hacia abajo. Porque si tengo que hacerlo uno por uno, no necesito una hoja de cálculo. Con una calculadora y un papel me vale. Bien, entonces lo suyo sería que yo hiciese esta primera y ahora al coger, arrastrase hacia aquí y amigo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no me hace lo que me debe hacer. Como hemos visto hace unos momentos, Excel interpreta que estos son referencias relativas y entonces este sí me lo hace bien, que multiplica este por este. Pero ¿y la siguiente? Esta celda de aquí, que como veis me da error. Bueno, no me da error, pero me da una cantidad errónea. Si miro a ver, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que en vez de multiplicar este por este, ha multiplicado este, porque como es una referencia relativa, va corriendo la posición relativa. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues si lo que quiero es copiar hacia la derecha y hacer siempre referencia a esta celda de aquí, diríais, bueno, yo cojo una referencia absoluta, pues me vengo aquí y al editar la de la columna B, pulso la tecla F4, me pone los dólares
y ya está, ¿no? Y cuando me vengo por acá, pues sí, me lo ha hecho bien, porque claro, esta celda, ahora yo me ponga en la celda que me ponga, fijaros que me hace referencia a la B8 y la otra celda, que es esta de aquí, va usando referencias relativas, por eso se va desplazando desde esta a esta otra. Bien, digamos que esa celda ya la tendríamos correcta, pero ¿y si yo quiero ahora arrastrar hacia abajo? Amigo, ¿qué pasa aquí? Esto no es cierto. ¿Por qué? Volvemos a ver. Se supone que tendría que ir esta con esta, esta con esta. Vamos a ver esta de aquí. ¿A dónde nos ha ido a buscar? Ah, nos ha ido a buscar aquí. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que busque siempre esta celda. Por lo tanto, esta referencia absoluta no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Voy a borrar esto. Pues entonces usar lo que se llama una referencia pues mixta, relativa a la fila o la columna y absoluta a la fila o la columna. Si yo lo que tengo que hacer es copiar hacia acá abajo y quiero que según voy copiando me busque esta celda y esta celda y esta celda y esta, esta celda de aquí no puedo clavarla, tengo que decir en la fórmula que siempre mire en la columna B, pero que vaya variando las filas. Por lo tanto, cuando yo haga aquí la fórmula, le tendré que dar otra vez F4 o ponerlo a mano hasta que me ponga $B8. O sea, yo clavo solamente la columna. De tal manera que si yo ahora copio hacia abajo, ¿qué pasa? Que me sigue dando error. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Se supone que ahora tendría que mirar siempre a esta celda y a estas. Vamos a ver esta de aquí, por ejemplo, a dónde ha cogido. Evidentemente la columna ya, fijaros que ya esto ya funciona bien. Pero la fila, pero y la columna, ¿qué pasa? Que como no he clavado esta, me tira para abajo. Por lo tanto, voy a deshacer. Diréis, bueno, clavo esta. Pero si yo clavo esta, bueno, vamos a hacerlo para que veamos. Y así vamos explicando por qué. Bueno, pues tengo aquí, doy F4 y ya le he clavado. Esta, por supuesto, no me varía. Voy a copiar arrastrando hacia abajo. Y ahora, pues sí, me lo está haciendo bien. Porque si yo miro las flechas, mirad que análogamente a esta que era la primera, me va buscando las filas y tal. Pero ojo, ahora tenemos que copiar hacia la derecha. Si yo cojo y digo, bueno, quiero copiarlas todas, bueno, pues esto es mentira. Esta primera fila me la hace bien, pero esta ya no. ¿Por qué? Nos ponemos en cualquier y fijad lo que está haciendo. Siempre me hace referencia a esta, por eso los resultados son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues que, digamos, este factor de la izquierda ya lo tengo conseguido porque me ponga yo donde me ponga, por ejemplo, me pongo aquí, siempre me va respetando
la columna y la fila. Pero esta, como le he dado una absoluta, siempre me mira a esta celda. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione? Vamos a borrar. Si yo quiero que, por ejemplo, esta celda de aquí me haga referencia a este y a este, que es como debería ser, análogamente a esta, al copiar, si yo quiero que todas las celdas de aquí se multipliquen por las celdas de aquí, haciendo referencia a su posición relativa, estas respecto a la fila y estas respecto a la columna, lo que tengo que hacer en esta segunda, yo sé que aquí clavo la columna porque al mover fijo la columna y la fila la dejo libre para que se pueda mover, sin embargo que no se mueva de la columna B. Pues aquí al revés, yo sé que al copiar hacia la derecha debo de dejar la columna libre porque va cambiando, pero la fila no. Por lo tanto, aquí, cuando yo haga esta fórmula, lo que tengo que hacer es pulsar F4 hasta que me ponga el dólar en el número de la fila. O sea, que yo, al multiplicar esta por esta, si tengo que fijar aquí solamente la columna porque la fila varía, clavo la columna con el dólar en el nombre de la columna, que en este caso es la B. Y esta otra serie que varía la columna pero la fila es siempre la misma, pues tengo que dejar la columna libre, el nombre de la columna libre, pero el de la fila clavarlo. Por lo tanto, al yo copiar hacia abajo esto y ahora copiar hacia la derecha, ahora sí que me funciona perfectamente, porque me ponga yo en la que me ponga, hace referencia a, mirad esta otra de aquí, hace referencia a sus posiciones correctas. O sea que este cuadro sería el cruce de este con este. Me ponga en la que me ponga, el programa me lo ha hecho bien. Y esto es lo que se llaman referencias mixtas, que son, por así decir, las más complicadas de todas, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta, hombre, si se entiende bien, tampoco tiene por qué ser tan difícil, porque yo sé que lo que tengo que hacer es clavar una columna y una fila. De todas maneras, en una tabla como esta se ve más claro, pero hay otras tablas, como veremos a continuación, en las que no está tan claro. Pues vamos a quitar, sí, quitamos las flechas y vamos a aprovechar para ver una cosa que he dicho antes, que es copiar rellenando o copiar con series. Si yo me pongo aquí y copio hacia la derecha, me hace todas las columnas igual, o sea, solamente copia. Esto es lo que se llama rellenar. Si yo deshago y estando en esta celda me vengo a la cinta inicio, digamos que selecciono y vengo a esta opción que es rellenar y digo hacia la derecha, es lo mismo. Igualmente que si yo cojo por aquí y arrastro, mirad que lo que hace es que me copia en todas esta celda de aquí. Esto es lo que se llamaría rellenar hacia abajo. Bien, se puede rellenar a la derecha, hacia abajo, o a la izquierda, o hacia arriba. Esto es rellenar. Vamos a borrar, rellenar, ¿vale? Que es lo mismo que ponerse en una celda y venir aquí a rellenar. Y coger la opción de hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Pues vamos a ver si yo quiero que hacia la derecha me fuese incrementando una serie con la misma razón que hay entre estos. Excel están listos. Si yo selecciono estas dos últimas, porque todas estas son igual, mirad, fijaos que aquí va de 5000 en 5000, 5000 y 5000, 10.000 y 5 y 5. Selecciono las dos y me posiciono otra vez en el punto este, que es el, digamos, el punto sensible donde se pincha para hacer estas cosas.
Cuando cambia, como siempre, el cursor, pincho y arrastro hasta donde yo lleve. Si ahora suelto, mirad lo que ha hecho. Me ha rellenado esto de aquí siguiendo la misma razón que había entre estas dos. O sea, ha encontrado la razón de la serie, se llama razón, por lo que hay que multiplicar el anterior para que salga el siguiente, o sumarlo, etcétera, etcétera. Y me ha rellenado de 5 en 5. Y aquí hago lo mismo. Y fijaros que aquí va de 2 en 2, el tanto por ciento, y me lo ha calculado igual. Y la ventaja de Excel, yo ahora he agrandado la tabla y como tengo bien hecha la fórmula, pues puedo seguir arrastrando hacia abajo y puedo seguir arrastrando hacia la derecha y todo me lo va a calcular bien. Lo mismo que si yo ahora cojo toda esta de aquí y arrastro hacia la derecha, porque todas y cada una de las celdas, me vengo aquí a fórmulas, que es donde está la auditoría, cuando yo vea desde dónde vienen, con las flechas me vienen justamente igual que esta primera, semejante a esta primera. ¿Por qué? Porque he usado referencias mixtas. Bueno, vamos a quitar las flechas. Esta forma de rellenar series también se puede hacer en el menú de series. Vamos a quitar una parte porque si no, no vamos a tener sitio en la hoja. Borramos. Esta es la tabla original. Fijaos que si yo, por ejemplo, selecciono hasta aquí y ahora vengo y digo series, me sale este cuadrito. Y yo aquí en el incremento pongo 5000, doy a aceptar, me lo hace igual que cuando yo he seleccionado aquí estas dos últimas. Como veis, esto es más rápido, seleccionar dos y arrastrar que venirse al cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Venirse al cuadro de series merece la pena cuando voy a calcular una serie distinta, como pueda ser una progresión geométrica, cronológica, ya sea de días, de meses, de años, etcétera, etcétera, que lo veremos en otro tutorial. Bueno, pues hasta aquí las referencias mixtas. Esta tabla es bastante más complicada que esta que hemos visto aquí, porque se supone que queremos tener una tabla aquí con una capitalización a interés compuesto, aunque esto ya no se lleve mucho en la realidad. Los bancos no te dan esto ni harto vino, pero en aritmética esto existe. La fórmula para capitalizar a interés compuesto es esta que la tenemos aquí. La fórmula es, acordaos, voy a traer esto para acá, el capital final es igual al capital inicial por 1 más el interés elevado al número de años. ¿Cómo se come esto aquí? Lo primero que tenemos que hacer es rellenar la cantidad de filas que queremos. Digamos que queremos, pues, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, tenemos un capital inicial de 500.000, lo que sean, a un 8% de interés, y para calcular esta tabla queremos saber a 1, 2, 3, 4 y 5 años, según va a ir incrementándose, y dependiendo del tipo de interés, cuánto me va a rentar. Digamos que el tipo inicial es el 8%, por lo tanto esta celda sería muy sencilla de calcular. Igual a lo mismo que esta. Ok. Y esta de aquí vamos a ir calculando según un incremento del 0,25%. Luego esta celda tendría que ser esta que hay aquí, esta más esta. Estoy
enter y bien, el 8,25. Bueno, pues ¿y qué pasa si yo copio ahora hacia abajo? Pues como hemos visto antes, si copio tal cual, pues nada de nada. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas, y ya no lo voy a... vamos a repetirlo más, que ya sabemos por qué lo hace, pues me va cambiando, ¿eh? Fijaos que me viene de esta y me va cambiando en vez de apuntar aquí, aquí. Bueno, pues como lo hemos visto antes, esto era para recordar, no lo volvemos a hacer. Entonces, para copiar de esta hacia abajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues decir que siempre sume esta. Por lo tanto, esto no sería así. Lo voy a hacer en el principio. Esta sería igual a esta de aquí, eso sí es verdad, más esta, pero siempre la misma. O sea, que pulso la tecla F4 para no tener que estar dándole al dólar yo con la mano y ella me pone $B, $6. Yo ahora doy un enter y si cojo y copio hacia abajo, por ejemplo hasta aquí, veo que me respeta la fórmula y que me va dando saltos, o sea, incrementos de 0,25%. Si yo saco aquí las flechas, veo que todas ellas me cogen la celda anterior, que es lo que yo quiero, y apuntan aquí. Esto ya, esta celda hay que tomarla como referencia absoluta. Bueno, pues ya tenemos la parte sencilla. Y ahora, ¿cómo aplico yo aquí la fórmula? Hemos visto que la fórmula del capital era capital final igual a capital inicial por 1 más interés elevado al número de años. Bueno, pues vamos a tratar de hacer esta fórmula para luego poder copiarla. Y aquí ya es donde empieza el lío. Esto sería igual a, hemos dicho, capital final es igual capital inicial, que es esta celda de aquí. Pero así tal cual no la puedo dejar. ¿Por qué? Porque el capital inicial va a ser siempre este, porque esta comparativa es dependiendo, a ver, y yo quiero saber a cuántos años lo quiero hacer y con qué interés. Por lo tanto, esta B4, como va a ir siempre al capital inicial, tengo que darle F4 para que siempre mire aquí, porque si no, cuando copie hacia abajo me va a ir buscando abajo a la siguiente, me cogerá aquí, abajo a la siguiente, me cogerá aquí, si voy hacia la izquierda me cogerá esta. Bien, bueno, ahora la fórmula viene un por, pues cogemos y ponemos un por, un paréntesis, ponemos un paréntesis, 1 más, ponemos un 1 y un más. El interés en esta fila va a ser este de aquí, pero ¿y en esta cuál va a ser? Este de aquí. Por lo tanto, lo que tengo que fijar aquí es el que, la columna. La fila no, la fila la tengo que dejar libre. Entonces este A9, F4, dólar A, dólar 9 no, esa no y esta. Dólar A9, o sea, fijo solamente la columna, que es la columna A. Bien, cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Todo ello elevado se hace pulsando las mayúsculas y sin soltar, pulsar el acento circunflejo y un espacio para que nos lo ponga, porque si no, no lo pone. Y ahora, ¿a qué? Aquí, al número de años, pero en esta columna es este. Pero ¿y en esta otra columna? Es este de aquí y en esta este de aquí. Luego, para que mire aquí siempre, que tengo que fijar la fila. La columna la tengo que dejar libre y tengo que fijar la fila.
Por lo tanto, hago clic y vuelvo a pulsar la tecla F4 hasta que me clava la fila, o sea, $8. Enter. 540.000. Y bueno, para alguien que está acostumbrado a hacer referencias absolutas y relativas, pues ha sido un poco fastidioso. Para alguien que no está acostumbrado, no os quiero decir. Ahora, por supuesto, yo voy a tratar de copiar hacia la derecha y a ver si no me dice barbaridades. A ver, no, esto sí está bien. Y compruebo con las flechas, fijaros que todas ellas me hacen referencia al tipo de interés, en este caso aquí a los años, que serían 2, y al mismo capital inicial. Y esta también. Bien, está bien. Quito las flechas. Por lo tanto, ya he visto que esto lo puedo copiar hacia abajo. Y a ver si me pongo en cualquiera de ellas. Sí. Fijaros que es capital inicial, la fórmula B4 por 1 más el interés, y en este caso es este. Estamos intentando ver comparativamente a un interés del 9,75 a 3 años, sería esto, por lo tanto es esta, y los años elevado aquí y aquí. Bueno, pues hay una forma bastante más sencilla en la que no tenemos que complicarnos tanto de ver si yo voy a tener que hacer una referencia relativa aquí, una referencia relativa acá, etcétera, etcétera. A este lado tengo lo mismo, pero digamos que con nombres. ¿Qué pasa si yo doy nombres a los rangos? Yo en mis otros tutoriales siempre he aconsejado dar nombres a los rangos, porque estas fórmulas tan complicadas de aquí con referencias relativas absolutas y mixtas se simplifican mucho. Como sabéis, hay varias maneras de dar nombres. Vamos a verlas. Voy a seleccionar este rango de aquí que tiene sus valores y sus nombres y voy a ir aquí a crear desde selección. Al dar a crear desde selección, el programa ya intuye que estos valores, esto que son numéricos y esto que son literales, los literales yo quiero que sean los nombres a asignar a estos numéricos. De todas maneras, yo podría modificar aquí pinchando en estas casillas si yo quisiera que fuese el superior, etcétera, etcétera, pero quiero que sea este, así que le doy a aceptar. Y en este momento, ahora cuando hago clic en cada una, tengo, en vez de salirme la dirección de la celda, me sale capital inicial, me sale tipo de interés y me sale incremento. Bueno, pues, ¿qué más parámetros tengo aquí? Necesito el interés. Y la verdad es que yo aquí creo que he metido un poco la pata. Al poner aquí tipo de interés y aquí también puede dar lugar a error. Aquí debería de poner solo interés, porque el tipo de interés o el tipo de interés inicial, diríamos que es este. Y aquí lo que tengo es el interés según voy haciendo la simulación para ver qué es lo que más me conviene. Por lo tanto, yo esto lo voy a poner así centradito, voy a copiar y voy a pegar aquí lo mismo para que me ponga, voy a pegar el valor y ya está. Y en vez de tipo de interés le llamo interés. Así no hay dos nombres iguales, así no hay dos celdas llamadas iguales. Pues ahora voy a seleccionar esto y voy a volver a darle, yéndome a fórmulas, a crear desde selección. Y al crear desde selección, fijaros que esta vez, en vez de decirme que si quiero de la columna izquierda, me dice de la fila superior, porque ve que aquí hay un literal. Le digo, bueno, pues
tengo el capital inicial, el tipo de interés, el interés, necesito los años. Aquí, si yo selecciono todo esto, para ir a asignar nombre y digo crear de selección, no va a saber de cuál celda tiene que coger. Así que voy a seleccionar solamente los años y le voy a dar asignar nombre. Y aquí dice, me aparece por defecto el anterior que estaba, yo ese no le quiero, así que voy a poner años y doy a aceptar. Me voy al administrador de nombres, veo que ya tengo todos los que necesito: los años, el capital inicial, el incremento, el interés y el tipo de interés. Así que ya puedo aplicar los nombres a mi fórmula. Bien, esta primera celda sería el tipo de interés, exactamente esta. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y en donde están los nombres, fijaros que aquí dice utilizar en la fórmula. Si yo digo utilizar en la fórmula, voy a coger, he dicho el tipo de interés, pues ya está. Pongo tipo de interés y doy Enter. Y mirad que ya me ha puesto el 8%. ¿Qué es esto? Esta de aquí. Hemos dicho que era el tipo de interés más el incremento. Por lo tanto, deberíamos poner el tipo de interés más el incremento. Pero, ojo, que no se refiere a este más este, sino al incremento más el que tenemos arriba. Así que igual que hemos hecho aquí, está, digamos que tenemos que coger para hallar todos los de aquí, tenemos que hacer lo siguiente: la celda que tengo arriba, que en este caso se llama tipo de interés, más, en este caso sí, más el incremento. Y en vez de estar poniendo aquí una referencia absoluta, pues me vengo aquí a donde tengo los nombres y digo utilizar en la fórmula y pongo incremento. Doy un intro y ya tengo el 8,25. Y si yo ahora copio hasta abajo, ya copiado exactamente todo igual que si yo hubiera puesto las referencias absolutas. Bueno, pues ahora veréis que facilito va a ser esto, porque yo voy a poner exactamente lo que pone la fórmula: capital inicial, utilizar en la fórmula, capital inicial por paréntesis 1 más interés. Pues abrimos un paréntesis, ponemos un 1, ponemos un más y ponemos interés. O sea, vamos aplicando la fórmula tal y como es teóricamente con sus nombres. No me tengo que preocupar de si está en la celda A5 o en la I, lo que sea. Cierro el paréntesis y ahora decimos que es elevado a, luego cojo, circunflejo, tal, años. Pues me vuelvo a los nombres, utilizar en la fórmula y pongo años. Y doy un intro. Y fijaros que me da, por supuesto, el mismo resultado. Y ahora ya no me tengo que preocupar de si aquí esto es relativo, es absoluto o lo que sea. Agarro, pincho, copio para allá y ahora pincho y copio para abajo o al revés y ya tengo hecha la fórmula y veis que me da exactamente lo mismo. Estaba hasta aquí, me da igual. Y si yo vengo aquí a las flechas, pues mirad que se pone exactamente igual que si yo me vengo aquí y también doy aquí a las flechas, porque él solito, sin yo decirle las referencias, me ha calculado si las referencias son absolutas o son
relativas o son mixtas, asignando nombres a los rangos. Esto es una gran ventaja que tiene Excel, que hay gente que lo conoce y hay mucha gente que no lo usa, y la verdad es un error no usarlo, porque daos cuenta lo que nos ha costado hacer esta fórmula de aquí, poniendo toda esta historia, y que si yo dentro de unos meses miro lo que hay, me tengo que estar estudiando a ver de dónde sale esta historia, y sin embargo si hago clic en cualquiera de estas de aquí me está diciendo lo que es capital inicial por 1 más interés elevado al número de años. Por eso yo siempre recomiendo que se utilicen nombres en los rangos. Es mucho más sencillo de ver, de comprender, y se tarda la mitad del tiempo. Y sin más que añadir por el momento, con esto que hemos visto, que os recuerdo el resumen, me despido de vosotros con un abrazo de vuestro amigo Anaxandridas.